de Ahorros, Ley 8.986. De nuevo al aire de la Tucumana de mañana, 11:15 de este día, viernes 12 de septiembre del año 2025. Estamos haciendo la cuarta temporada ya de la Tucumana de mañana, 2022 fue la primera, 2023 la segunda, el año pasado la tercera y vamos por la cuarta. En unos cuantos días, en 13, ¿sí? Menos de 2 semanas, dentro de 2 jueves, digamos, vamos a estar cumpliendo años, el cuarto, ¿sí? 21 de septiembre del año 2022, Anita Pedraza daba los buenos días por primera vez en esta radio y con este mismo programa, ¿sí? Ahora Anita, que sigue siendo nuestra conductora insigne, se ha ido por un rato y va a volver el lunes a las 8. Nosotros hacemos este programa hasta las 12, acompañado acá del amigo Franco Carleto, del amigo León Torrente, del amigo Joaquín Rostán. Y nosotros cuatro, el mismo grupo, vamos a volver esta tarde a hacer la Tucumana de tarde, ¿sí? A las 6, precisamente con un programa que tenemos por delante. Pero primero, a lo primero, que es lo que queda por delante de la Tucumana de mañana, que es más que interesante, porque se va poniendo picante el clima electoral, el clima político, sube la temperatura. Ha perdido estrepitosamente en la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional, el de Javier Milei, y tiene un nuevo plebiscito a su gestión el 26 de octubre, con unas elecciones que se van a llevar adelante en todas las provincias. En algunas de ellas se eligen senadores y diputados, en otras solo diputados como en la nuestra, en el que se van a renovar 4 bancas, ¿sí? Hoy hablábamos con el fiscal de Estado adjunto, el señor Raúl Ferrazano, que nos decía que el 13 ese es su número preferido, en alusión a que es lo que espera que saque, las bancas que espera que saque el oficialismo tucumano, ¿no? 3 bancas de 4 esperan sacar, por supuesto, teniendo en cuenta que eso sería una elección más que ideal para el gobierno de Osvaldo Jaldo, para el propio Osvaldo Jaldo, que va a ser el que encabece la lista, ¿sí? Y fue él el que habló hace un ratito nomás con la prensa y se refirió a muchas de las acciones que está llevando adelante Javier Milei, vetando leyes sancionadas por el Congreso, ¿no? Sí, hubo actividad, primero, por un lado, actividad de candidatos a diputados de Unidos por Tucumán, que se reunieron con el rector Pagani porque van a sesionar el miércoles y están cerrando fila respecto a qué posición van a tomar los opositores tucumanos sobre el veto a la ley de financiamiento universitario. Y por otro lado, el otro candidato de otra de las listas, que es el propio gobernador Osvaldo Jaldo, se reunió con legisladores e intendentes y ahí hizo algunas declaraciones a la prensa respecto específicamente a la ley de aportes al Tesoro Nacional que vetó el presidente. Tenemos audios para escuchar del gobernador, ¿no? Gobernador, consultarle cómo ha tomado esta decisión el gobierno nacional sobre los ATN. Mal, aparte ya la preanunciábamos. Por ahí quizás nos entusiasmábamos un poquito cuando el presidente llamaba al diálogo con los gobernadores. Nosotros pensábamos que si nos llamaban al diálogo, seguramente alguna propuesta iban a tener. Y la propuesta más accesible para el gobierno nacional, la propuesta que ya se había hecho obligatoria casi para el gobierno nacional como los ATN que han sido sancionados por diputados y por senadores, que lo único que tenía que hacer el presidente es promulgarla. E hizo todo lo contrario, la vetó. Entonces yo pregunto, ¿para qué habla de diálogo con los gobernadores si lo primero que hace es vetar la ley, que por ley nos corresponden los recursos de los ATN a las provincias? Es decir, por un lado digo que te invito y por otro lado te sigo metiendo la mano al bolsillo. ¿Cree que es extorsivo eso? Yo no quiero ponerle calificativo, mucho menos que estamos en un proceso electoral, porque se puede malinterpretar. Lo que a mí me preocupa hoy la soledad del presidente. El presidente hoy está peleado con la vicepresidenta, está peleado con diputados, con senadores, hoy no se lleva bien con los gobernadores. Es decir, esto es lo que me preocupa. Yo soy de una idea y tengo un concepto claro y definido. Soy un hombre de la democracia. Al presidente
lo votaron 14 millones de argentinos, le guste o no le guste. El presidente llegó por la voluntad popular. Ahora, sí me preocupa que es un presidente que se aisló totalmente, se aisló de todos los sectores institucionales que pueden ayudar, pueden colaborar. Una sola persona no va a sacar a la Argentina adelante. Es como que si este gobernador se empieza a aislar, se encierra en su oficina, no habla con los ministros, no habla con los legisladores, no habla con la justicia, no habla con los sectores privados, no habla con la federación, no habla con las organizaciones que representan las actividades productivas. Es decir, no se puede gobernar solo una nación y una provincia, tiene que entender el presidente. Y los gobernadores estamos dispuestos a colaborar, pero también queremos ser parte del progreso y del despegue de la Argentina. Y cuando digo parte, no el gobernador, sino los tucumanos, que a cada uno de los tucumanos y tucumanas los representa este gobernador que ha sido votado por el 56% en aquel 11 de junio del año 2023. Estamos dispuestos a ayudar al gobierno nacional, pero vamos a defender los intereses de nuestra provincia. Gobernador, el día de ayer se presentó oficialmente la Libertad Avanza Tucumán con la presencia de Karina Milei y Martín Menem en la provincia. Bueno, a mí me parece que es propio de un proceso electoral, como nos hemos presentado nosotros en la banda. Ayer se presentó los libertarios en Villa Luján, y donde no sé si los otros sectores políticos han hecho los lanzamientos, pero yo creo que todo esto tiene que ver con la democracia y con el proceso electoral, y todos están en su derecho. Lo que sí nosotros ayer, lo que hemos garantizado es la seguridad del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la seguridad del que hoy es ministro del Interior, Lisandro Catalán, y hemos priorizado también la seguridad de quien hoy es Karina Milei, la secretaria general de la presidencia y la hermana del presidente. Donde fueron han tenido problemas, donde fueron han tenido que salir a la apurada. Acá en Tucumán no, le hemos brindado toda la seguridad que se merecen las autoridades nacionales. Así somos los tucumanos, somos hospitalarios, somos respetuosos, y quien le habla como gobernador va a poner por encima de todo la institucionalidad, no la política ni la campaña electoral. Ayer las autoridades nacionales han venido con total tranquilidad y se fueron con total tranquilidad. No se ha producido ningún hecho de violencia en la provincia de Tucumán, a diferencia de otras provincias que llegaron y se tuvieron que volver a las apuradas. Acá en Tucumán no, llegaron a la tarde, pasaron toda la noche en Tucumán y al otro día, en los primeros vuelos, regresaron a Capital Federal. Así que los tucumanos somos respetuosos y nos tenemos que sentir orgullosos que nosotros somos un pueblo solidario, un pueblo respetuoso y un pueblo que nunca vamos a poner las cuestiones políticas por sobre las institucionales. ¿Gobernador, planea reunirse con Lisandro Catalán? La verdad que no tenemos en agenda, creo que ni él ni yo reunirnos. Él sigue con su agenda política, pero seguramente cuando viaje a Capital Federal, que no sé cuándo será, seguramente vamos a tener alguna reunión con él, o la tendremos con el jefe de gabinete, Guillermo Franco, pero sí hemos firmado esta semana el acta de transferencia de las 100 hectáreas definitiva del Procrear, porque se acuerdan que nos dieron la posesión para que podamos entrar a trabajar en el Procrear Tucumán. Bueno, el ministro de Economía de la provincia con el ministro de Economía de la Nación, Toto Caputo, han firmado la transferencia definitiva del Procrear a Tucumán. Eso ha sido un gran paso, pero tenemos institucionalmente buenos vínculos, buena relación, y eso yo entiendo que la Nación para con Tucumán y Tucumán para la Nación van a priorizar lo institucional. Gracias. Bueno, ahí estaba la palabra. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, a Osvaldo Jaldo haciendo referencia a varios temas. Dijo de movida cuando le preguntaron por el veto a los ATN, cómo lo tomaba mal. Dijo así, contundente, mal. Un tono más ofuscado, pero llevando un poco también poniéndole un cierto manto de mesura también a la hora de dirigirse a los... Sí, pero dijo contundentemente que lo tomaban mal, sí, y que el gobierno se aísla, que es un presidente que está solo, que le preocupa la soledad del presidente,
Dijo, imagínense si yo me encerrara en el despacho y no hablara con los ministros ni con nadie, ¿no? Dando a entender que eso es lo que está haciendo el presidente de la Nación Argentina, y que los gobernadores quieren ayudar, pero que el gobierno nacional tiene que dejarse ayudar. Exactamente. ¿No? Lo más fuerte me parece que pasa por ahí. Pues habló de que probablemente en algún momento se reúna con Catalán, que han firmado una corta semana, pero que por ahora no está en agenda, ni de él, ni del propio gobernador, ni del ministro Pero flamante del Interior. Que tal vez se reúnan cuando vaya a Buenos Aires. Tal vez, Pero en no. una de esas. Yo no sé si, para aclarar, la gente, cuando hablamos de Atene, no sé si todos saben, el que nos está mirando, que nos está escuchando, de a qué se refieren los Atene. Los Atene, que es la ley que vetó Milei, propuesta por los gobernadores, los Atene son aportes del Tesoro Nacional. Los Atene son una suerte de fondo de emergencia, una reserva de recursos financieros que tiene el gobierno nacional para repartir en provincias y en municipios en situaciones de emergencia financiera, valga la redundancia. Los ATN, para la gente que no conoce, representan el 1% de la masa total coparticipable de los impuestos federales. Los impuestos federales, los impuestos que recauda la nación, ¿cómo se reparten? No quiero errar el número, 42.34 queda en el gobierno nacional. Sí. Y el 66 se reparte entre las provincias y ciudades de Buenos Aires, y se reparte con coeficientes fijos que están preestablecidos en la Ley de Coparticipación Federal del año 1988. ¿Sí? Si vos sumás 42.34 que queda en Nación y 56.66 que va a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, con los montos fijados por la Ley de Coparticipación, si sumás esos dos números te da 99%. Ese 1% restante de la masa coparticipable se llaman ATN y van a un fondo especial para distribuirse en caso de emergencia a municipios y provincias. Lo que estaba haciendo el gobierno de Milei es que ese 1% restante, que son los ATN, lo estaba repartiendo de forma discrecional, decidía a quién se lo daba, a quién no y qué monto le daba a cada provincia. Y lo que denunciaban los gobernadores, por eso presentaron este proyecto de ley, es que ese 1% de la masa coparticipable, que son los ATN, el gobierno los estaba utilizando como moneda de cambio, como una herramienta extorsiva para pedir a los gobiernos apoyo parlamentario. Como eso se usaba como moneda de cambio de forma totalmente discrecional, lo que hacen los gobernadores hacen este proyecto que fue aprobado y ahora vetado, para que se pide en el proyecto que ese 1% de la masa total de fondos coparticipables de impuestos federales se repartan automáticamente entre todas las provincias y Ciudad de Buenos Aires con el mismo coeficiente que se reparte el resto de los fondos de acuerdo a la Ley de Coparticipación Federal. Eso, lo que se está pidiendo no es más plata. Para que quede claro, lo que se está pidiendo es que ese 1% que está en Nación, que se lo repartan, que es plata que le corresponde a la provincia, y lo que está pidiendo la provincia a través de este proyecto de ley es que se lo repartan, que me parece que es lo más justo. El gobierno rechazando este proyecto de ley, vetándolo, lo que dice es, no le voy a dar a las provincias la plata que le corresponde. Bueno, sí, y puede ser discutible, o sea, incluso, mirá, te digo, puede ser discutible qué hacer con el 1% ese. Puede ser discutible, pero lo que no es discutible es que ahora se sancionó una ley a través del Congreso y que está siendo vetada y que va a volver al Congreso de la Nación, y en el caso de que se insista con la ley va a tener que aplicarlo el gobierno, ¿sí? Y tampoco es discutible que si el gobierno necesita hoy el apoyo, el amparo de alguna forma de los gobernadores, no es muy ortodoxa la manera de dialogar. Si necesitas el amparo de los gobernadores, pues venir de perder una elección muy, muy fuerte en Buenos Aires, y bueno, no me parece una respuesta que entre dentro de la lógica de lo que uno entiende, que es la política, ¿no? La dinámica de la política, vetarle una ley que los gobernadores en los cuales necesitas ampararte, te están pidiendo. Es bastante poco ortodoxo en ese sentido, además de vetar otras leyes que apuntan directamente contra el pueblo, ¿no? La ley de financiamiento universitario, que ayer hablábamos con la secretaria Adiunt, nos decía claramente que no es ni siquiera una ley superadora, es casi una limosna.
Sí, sí. para las universidades y aún así la veta, ¿no? Bueno, son algunas ideas que se le ocurren evidentemente al gobierno que no se terminan de entender su lógica. Al menos yo no la entiendo y me da la impresión que nadie la está entendiendo bien, y es lo que dice Jaldo. Dice, este gobierno no se deja ayudar. Teníamos la esperanza, cuando dijeron que iban a dialogar con los gobernadores, de que realmente iban a dialogar con nosotros, y resulta que la respuesta en la misma semana a una derrota electoral y a ese tuit que terminaba con la palabra fin, ¿se acuerdan? Bastante soberbio como es su estilo de Adorni. La respuesta a eso Adorni son... termina todos sus tweets con fin, hay que decirlo. No era específicamente. Bueno, está bien. No deja de ser también una forma extraña. Nos vamos a reunir con los gobernadores, fin. Después no te reunís con nadie porque ningún gobernador te quiere ir a reunir, nadie quiere esa foto, porque las respuestas políticas efectivas son vetos. Sí, parece que pasó mucho tiempo, Gabriel, pero cuando leímos al aire el tuit en ese mismo momento, casi en tiempo real, en la Tucumana de tarde, el tuit de Manuel Adorni, de Manuel Adorni diciendo se va a conformar una mesa de diálogo con los gobernadores. 24 horas después, Guillermo Franco dice solo vamos a dialogar con los gobernadores afines, y antes que se cumplan las otras 24 horas, antes de las 48 horas, ya Milei estaba vetándole los Atenes. No se entiende en menos de 48 horas cómo pasaron de querer dialogar a querer dialogar solo con los afines y a vetarle de Atenes. La respuesta inmediata de Jaldo y del gobernador de Salta, y no sé si de algún gobernador más, fue ya es tarde para dialogar. También, ¿no? O sea, también es cierto eso. Sí, le marcaron ya un poco es tarde la para dialogar. Entonces, también el gobierno se ve medio cercado ahí a decir, bueno, con los afines, que quiera venir el que venga. Y fueron 3. El de Entre Ríos, Frigerio, ¿sí? Que fue ya funcionario en el gobierno de Macri, fue ministro. Fue el de Mendoza, ¿sí? Y el de Chaco. 3 gobernadores que fueron a reunirse con el presidente de la Nación. No hubo acuerdo, que estuvo a punto de firmarse con el de San Juan, ¿no? Terminó no habiendo acuerdo. Vamos a ver qué pasa más adelante. De acá hasta el 26 de octubre yo creo que falta un montón de rosca, un montón. Se va a ver de todo, van a ver idas y vueltas de todo tipo. Pero la verdad es que los márgenes para el gobierno nacional son pocos, porque ha perdido popularidad. Eso se evidenció el domingo pasado en las elecciones en Buenos Aires, y se evidencia en las encuestas, y se evidencia en la desesperanza y en la desilusión de la gente, ¿sí? Y en la desesperación de la gente también. Y se evidencia también en actitudes de sus propios militantes y de gente que los apoyaba. O sea, si uno lee hoy a, no sé, Danan, Marra, no sé, estoy pensando en unos más, pero la propia Villarroel, que es su vicepresidenta, no hay un centrito de apoyo, no hay. Y al mismo tiempo de todo eso hay números que no se cierran por ningún lado del gobierno, que son los de el hambre, la desocupación, la pobreza. Todo eso, por más que la dibujen, la cuenten como quieran, se ve en la calle, se ve todos los días, y el que trabaja y el que no en la Argentina, el que tiene la suerte de tener trabajo, padece mes a mes para ver cómo hace para llegar. Y el que tiene la mala suerte o la desgracia de no tener trabajo, porque la infinita mayoría de los desocupados en Argentina quiere trabajar, habrá algunos que no, siempre habrá la excepción, pero no vamos a hacer de la excepción una regla, sabe lo durísimo que está conseguir algo, lo casi imposible que está conseguir algo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un panorama que es oscuro por donde se lo mire para la gente, y de eso es difícil volver. De ahí es difícil volver porque es un gobierno sin virtudes. Te iba a decir con pocas virtudes, pero me animo a decir sin virtudes. Porque no las hay. No hay por dónde mirar y decir, bueno, no, la verdad es que esto están haciendo bien. Sí, y además, ayer, por ejemplo, yo pensaba, por ejemplo, Guillermo Franco designa a Lisandro Catalán.
para que haga de puente entre el gobierno nacional y el gobierno de las provincias. Ayer estuvo Lisandro Catalán acá en Tucumán. Uno presuponía que iba a haber algún acercamiento, un llamado, por lo menos al gobernador, invitándolo a Buenos Aires. Y ahí ahora el gobernador, lo escuchábamos recién, confirmó que Lisandro Catalán, estando en la provincia de Tucumán, no tuvo ningún gesto de invitar al gobernador a Buenos Aires para dialogar, ¿no? Estando acá en la provincia, tenía su actividad institucional, por supuesto. Públicamente no. O sea, no sabemos si no hubo algún llamado y no prosperó. No es, lo que dijo el gobernador no está en agenda de ninguno de los dos, dijo. Ojo. Sí. Dijo ninguno de los dos, también marcando que, no sé, yo no tengo pensado reunirme con ellos. No sé ellos conmigo, creo que no, pero yo con ellos no lo tengo planeado. También lo dice en esos términos, porque también marca eso, también se distancia. No es yo estoy esperando que me llamen y no me llaman, ¿no? Es queremos ayudar, pero bueno, si ellos no quieren. En la conferencia del lunes, después del que dio el gobernador después de las elecciones en Buenos Aires, lo dijo claro Jaldo, ¿no? El diálogo, estamos abiertos al diálogo, pero depende exclusivamente de ellos. Depende de ellos. Bueno. Y bueno, pasó esto, el veto a los ATN, que me parece que es una ley clave para los gobernadores, para muchos gobernadores, era un punto límite en la cordialidad o la relación cordial que mantenía con el gobierno nacional. Perfecto. Bueno, son las 11:37 de 36, marca la pantalla, de la mañana en toda la República Argentina. Tenemos una mañana agradable, soleada, no tan calurosa, 20 grados aproximadamente. Y vamos a tener el programa de hoy hasta las 12 y después vamos a volver a la tarde, con un montón de tela para cortar. Hoy es viernes, hoy levantamos un poquito el ánimo de la música gracias a Joaquín Rostán. Enseguida volvemos. Hay música en vivo esta tarde. Sí, ¿no? sí. Va a ser un programa más distendido. Está confirmado que tenemos música en vivo esta tarde acá en el estudio, como lo hemos tenido el viernes pasado. Exactamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos a tratar de que sea algo que quede fijo ahí los viernes 8 de la noche, para arrancar el fin de semana. Está lindo cerrar con música. Y el viernes pasado no hablo del baile que se comió San Martín con colegiales. No hablo de esa música. No. Hablo de Nicolau. la que tocó Nicolau, el Ale Nicolau acá. Y hoy tenemos, no lo vamos a anunciar todavía para no quemarlo, música, y enseguida volvemos con más La Tucumana de Mañana.